Imagina que tienes un puzzle con 1 millón de piezas, pero solo necesitas 100 para ver la imagen completa. El problema, claro, es que no sabes cuáles son esas 100 piezas. Este es uno de los mayores desafíos en el mundo de los datos hoy en día. Y parece que una técnica matemática podría tener la respuesta. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el análisis de un artículo académico de Alessandre Belloni y Víctor Chernoshukov sobre modelos econométricos. El título, lo sé, suena un poco intimidante, pero la idea central es sorprendentemente intuitiva. Trata sobre cómo encontrar las pocas variables que de verdad importan cuando estamos literalmente inundados de información. Exacto. La misión hoy, digamos, es explorar a fondo un método llamado lazo y su primo, postlazo. Vamos a ver cómo estas herramientas nos ayudan a pasar del ruido a la señal en campos tan diversos como la predicción de salarios, la causalidad en la educación o el análisis del crecimiento económico. Es un viaje al corazón de cómo se extrae conocimiento hoy en día. Vale, pues vamos a desgranar esto. El artículo empieza hablando de un problema que en su jerga llaman alta dimensión dispersa. Suena técnico. Suena muy técnico, pero a ver, traducido significa tener más posibles causas o variables, las que el artículo llama P, Ajá. que datos para estudiarlas. ¿Qué observaciones? La N. Justo. El ejemplo que ponen es demoledor. Es como intentar entender qué causa una enfermedad con solo 100 pacientes, pero analizando 50.000 genes distintos. Es un desequilibrio abrumador. Totalmente. Es que la intuición clásica aquí se rompe. Con los métodos de toda la vida, si tienes más incógnitas que ecuaciones, el resultado es que tienes infinitas soluciones. Es un callejón sin salida. Y no sabes cuál es la buena. Ninguna es la buena. Pero lo fascinante aquí es el cambio de perspectiva que proponen, que se basa en una idea clave llamada dispersión, o sparsity en inglés. ¿Dispersión? ¿Qué significa eso en este contexto? Significa que se parte de una hipótesis muy potente, casi filosófica. Aunque haya 50.000 posibles causas, la mayoría son irrelevantes. Ruido. Puro ruido. De esos 50.000 genes del ejemplo, la gran mayoría no tienen nada que ver con la enfermedad. Quizás solo un puñado de ellos, 10, 20, son los verdaderos culpables. La información clave está muy concentrada. Y el gran reto, supongo, es encontrarlos. Por supuesto. Identificarlos sin tener que probar las miles de millones de combinaciones posibles, que sería, computacionalmente imposible. Aquí es donde se pone realmente interesante. Para que todo esto no sea tan abstracto, los autores usan un ejemplo muy claro, que nos toca a todos: la relación entre los años de educación y el salario. La idea general que todos tenemos es que a más estudios, mayor sueldo. Pero la realidad, como muestran los datos, es que esa relación no es una línea recta perfecta, ni siquiera una curva suave. Correcto. Y ese es un punto fundamental. Los modelos tradicionales suelen usar aproximaciones sencillas, como polinomios de bajo grado, que básicamente dibujan una curva muy pulida, muy continua. Pero se pierden los matices. Se pierden detalles cruciales, los puntos de inflexión de la vida real. El artículo muestra un gráfico, la figura 1, que está basado en datos masivos del censo de Estados Unidos, o sea, cientos de miles de personas. Y lo que se ve es clarísimo. Sí, ese gráfico es muy revelador. No es una rampa suave. Tiene como escalones. Exacto, tiene escalones muy marcados. Hay saltos bruscos en el salario esperado justo después de obtener ciertos títulos. Por ejemplo, la curva de salario se dispara de forma muy pronunciada alrededor de los 16 años de escolarización. Que sería terminar la carrera universitaria. Eso es. Y de nuevo sobre los 19, que podría ser un máster o un doctorado. Los modelos clásicos, con sus curvas suaves, simplemente no capturan bien esas subidas repentinas. Las suavizan, las difuminan hasta que casi desaparecen. Y entonces llega Lasso. Entiendo que, en lugar de decirle al modelo usa esta curva suave de grado 4, que es lo que se hacía antes, ¿qué es lo que hace exactamente? Pues Lasso aborda el problema de una forma mucho más flexible y potente. En vez de limitarse a unas pocas formas predefinidas, se le da un diccionario enorme. Un catálogo de opciones. Un catálogo gigantesco de posibles variables. Polinomios de grado muy alto, funciones escalonadas en cada año, quiebros en puntos concretos. Muchísimas posibilidades, cientos de ellas. Y aquí viene la magia, o lo que parece magia. Lasso impone una penalización al modelo por cada variable que utiliza. O sea, le dice: puedes usar lo que quieras de este catálogo, pero cada pieza que cojas te va a costar. Es como un impuesto
a la complejidad. Es la analogía perfecta, le dice, sé lo más simple posible. Y esto le obliga a ser disperso, a elegir solo las variables que tienen un impacto tan grande, tan evidente en los datos, que merecen pagar esa penalización para ser incluidas. Ya veo. En el ejemplo de los salarios, Lasso explora todas esas cientos de opciones y descubre automáticamente que los puntos de inflexión clave, los que de verdad valen la pena, están en los 16 y 19 años de estudios. Logra una aproximación mucho más precisa que el modelo tradicional, usando el mismo número de parámetros, como se ve claramente en la tabla 1 del artículo. Vale, entiendo. Lasso es como un portero de discoteca muy estricto que solo deja entrar a las variables VIP, las que de verdad van a animar la fiesta. Me gusta la analogía. Pero el artículo no se queda ahí. Introduce post-Lasso. Si el portero ya ha hecho el trabajo de selección, ¿por qué añadir otro paso? ¿Qué es lo que se nos escapa que necesita ese post-Lasso para arreglarlo? Me encanta la analogía del portero, y es perfecta para explicar el siguiente paso. A ver, Lasso es fantástico para seleccionar a los invitados VIP, para encontrar esas 100 piezas clave del puzzle. Pero tiene un efecto secundario derivado de su estricta política de entrada. Ah, ¿sí? Sí, al penalizar la complejidad, tiende a ser demasiado conservador con las variables que elige. Les encoge un poco los coeficientes. Como que los encoge. O sea, identifica correctamente a los culpables, pero subestima un poco la magnitud de su efecto. Es como si el portero, por ser tan estricto, apuntara en su lista que los VIPs son un poco menos importantes de lo que realmente son. Ah, vale. Entonces, post-Lasso es el que corrige esa subestimación. Exactamente. Post-Lasso es el segundo paso lógico, un refinamiento crucial. Una vez que Lasso ha elegido las piezas importantes, nos olvidamos de la penalización y de la complejidad. Ya tenemos la lista de invitados VIP, ¿no? Sí. Y ahora realizamos una regresión tradicional, de las de toda la vida, pero usando solo y exclusivamente esas variables seleccionadas. Esto corrige ese sesgo de encogimiento. Y como muestra la tabla 1, el resultado es espectacular. Post-Lasso consigue el error de aproximación más bajo de todos los métodos comparados. Vaya. Es una estrategia de dos pasos. Primero, seleccionar con Lasso y luego estimar con precisión con un modelo clásico. Me parece muy potente, pero sigo dándole vueltas a cómo funciona internamente. ¿Cómo sabe qué variables poner a cero? Que pueda descartar miles de opciones y quedarse solo con las buenas sigue pareciendo casi un truco de magia. La explicación geométrica que te ofrece el artículo en su figura 2 es muy elegante y ayuda a quitarle el velo de magia. Imagina un gráfico muy simple con solo dos ejes. Cada eje representa el efecto de una variable. Digamos, el coeficiente beta 1 y el beta 2. ¿De acuerdo? El conjunto de todas las posibles soluciones que se ajustan razonablemente bien a los datos forma una elipse en ese gráfico. La mejor solución tradicional, la de mínimos cuadrados, estaría justo en el centro de esa elipse, sin ninguna preferencia por ninguna variable. Vale, hasta ahí te sigo. La elipse es la zona de buenas soluciones y el método clásico apunta al centro. Exacto. Ahora, Lasso no puede ir libremente al centro. Su penalización, ese impuesto a la complejidad del que hablábamos, le obliga a moverse dentro de una región con una forma muy particular, un diamante o un rombo, centrado en el origen. Un diamante. Infla este diamante hasta que toca por primera vez la elipse de las buenas soluciones. Espera, para que quede claro. La elipse es donde están las soluciones buenas pero complejas y el diamante es la restricción que le dice al modelo, sé simple. Eso es. Y lo que dices es que la forma puntiaguda del diamante con esos vértices afilados hace que sea mucho más probable que toque la elipse justo en uno de los ejes. Exactamente. Has captado la esencia. Debido a esos vértices, a esas esquinas del diamante, es muy probable que el primer punto de contacto con la elipse ocurra justo en el eje vertical o en el horizontal. Y claro, un punto sobre un eje significa que el valor del coeficiente del otro eje es... Exactamente 0. La simplicidad no es una elección consciente del algoritmo, es una consecuencia geométrica inevitable de la forma de su restricción. Así es como de forma natural anula variables. Vaya, la analogía es potentísima. O sea, que no es que el algoritmo piense, es que el propio mapa del problema, con esa forma de diamante, le obliga a tomar decisiones drásticas. O una variable entra con todo o se queda fuera por completo. Le fuerza a no ser ambiguo. Pero, a ver, siendo un poco crítica, ¿no es esto un poco un truco matemático?
¿A qué te refieres? El propio artículo, en esa misma figura 2, muestra qué pasa cuando hay mucho ruido en los datos. La elipse de las buenas soluciones se desplaza del sitio donde debería estar. Y en su último gráfico se ve que, por culpa de ese ruido, el diamante toca la elipse en un punto que selecciona una variable que en realidad no era importante. ¿No es un riesgo enorme que el método se equivoque por completo si los datos no son perfectos? Es una observación excelente, y es el punto fundamental para entender esto de forma realista. No es magia, y desde luego no es infalible. Tienes toda la razón. Entonces, Si los datos son muy ruidosos o si las variables importantes tienen efectos muy débiles, Lasso puede cometer errores. Puede incluir una variable ruidosa que no debería estar o, como muestran los experimentos del propio artículo, puede omitir una que sí es relevante pero cuyo efecto es demasiado pequeño para superar la penalización. Se le puede escapar algo. si puede fallar, ¿por qué es tan revolucionario? Porque lo que es realmente potente, y aquí está el apoyo incondicional al método, es su increíble rendimiento en un contexto práctico y sobre todo su eficiencia computacional. La alternativa a Lasso, la fuerza bruta, sería probar los millones y millones de combinaciones posibles de variables. Imposible, vamos. Es un problema que los informáticos llaman NP duro, o sea, intratable en la práctica. Tardaríamos siglos. Lasso nos da una forma sistemática y rapidísima de encontrar un modelo que, aunque no sea teóricamente perfecto el 100% de las veces, es muy bueno y casi siempre muy cercano al verdadero. Es un equilibrio pragmático y brillante entre la precisión absoluta y la viabilidad computacional. Entendido. Ese equilibrio es clave. Me imagino que en economía el problema de los salarios no es el único donde se necesita este tipo de atajo inteligente. El artículo menciona otros campos, ¿verdad? Desde luego, menciona otros dos ejemplos económicos muy relevantes. Uno es la selección de lo que llaman variables instrumentales en un estudio muy famoso de los economistas Angrist y Truger sobre el impacto real de la educación en los ingresos. Me suena. Para aislar el efecto causal puro, sin confusiones, generaron 180 posibles instrumentos y se encontraron con un dilema clásico. 180. Eso suena a la definición de exceso de información. ¿Cuál era el riesgo de usarlos todos o de usar solo unos pocos? Ahí está el dilema. Usar muy pocos instrumentos, digamos 3 o 4 como se hacía antes, generaba estimaciones muy imprecisas, con muchísima varianza, como mirar algo con muy poca luz. ¿Y usar todos? Por otro lado, usarlos todos, los 180, podía introducir sesgos importantes, porque algunos de esos instrumentos seguramente no eran del todo válidos y acabarían añadiendo más ruido que señal. Lasso les ayudó a navegar ese dilema. De los 180, seleccionó automáticamente los 37 más informativos. ¿Y el resultado? El resultado, como muestra la tabla 2 del artículo, fue un equilibrio casi óptimo. Una precisión casi tan buena como usando los 180, pero con un sesgo muchísimo menor. Es un caso de libro de cómo encontrar el punto justo. Fascinante. ¿Y el segundo ejemplo? El segundo ejemplo que dan es sobre el crecimiento económico global, un tema central en macroeconomía. Hay una teoría muy famosa, la hipótesis de convergencia, que dice que, en igualdad de condiciones, los países pobres deberían crecer más rápido que los ricos, para, eventualmente, alcanzarlos. Suena lógico. Tienen más margen de mejora. Pero ¿no parece que siempre pase eso en el mundo real? Exacto. De hecho, los datos crudos, si simplemente comparas el crecimiento de un país con su PIB inicial, no lo confirman en absoluto. La correlación es casi nula. ¿Y entonces? La teoría solo parece funcionar si se controla por otras características de los países, la calidad de sus instituciones, su apertura comercial, sus políticas educativas, geografía. El problema es que hay docenas, si no cientos, de posibles controles. Claro. Y dependiendo de qué variables de control elijas, puedes demostrar casi cualquier cosa. Precisamente, los estudios anteriores habían sido muy criticados por elegir unos u otros de forma un poco arbitraria, casi a dedo. Lo que hacen los autores es tomar una lista de 62 posibles variables de control de la literatura y dejar que Lasso elija las más relevantes de forma objetiva. Y el resultado es asombroso. ¿Qué pasa? Al hacerlo, la señal oculta emerge. Los resultados sí apoyan de forma robusta a la teoría económica. El efecto del PIB inicial se vuelve claramente negativo y significativo, tal y como predecía el modelo. Demuestra cómo una buena selección de variables puede revelar una estructura fundamental que estaba completamente oculta por el ruido. Entonces, si tuviéramos que destilar todo lo que hemos analizado,
¿Cuáles serían las grandes ideas que deberíamos retener? No como una lista, sino como un todo. Pues creo que la idea principal es una toma de conciencia. Vivimos en un mundo de datos de alta dimensión, donde a menudo tenemos más variables que datos. Y para eso necesitamos herramientas específicas. Pero dentro de esa complejidad hay una visión optimista, que es el concepto de dispersión o sparsity. ¿Qué es la idea de que incluso en sistemas muy enrevesados, solo unos pocos factores son los que realmente mueven la aguja, los que importan de verdad? Exacto. Es la búsqueda de esa simplicidad oculta. Y eso me lleva a la tercera idea. Más que una simple herramienta matemática, Lasso representa un cambio de filosofía. Es admitir que no podemos analizarlo todo, y en su lugar hemos de buscar de forma inteligente esas pocas palancas clave. Es casi como un escultor que no añade arcilla, sino que quita el mármol sobrante para revelar la estatua que ya está dentro. Me gusta mucho esa imagen del escultor. Y post-Lasso sería el pulido final de esa estatua. Nos enseña que el proceso puede tener varias etapas. No basta con seleccionar la forma general. A veces es necesario un segundo paso para refinar los detalles y obtener la estimación más precisa posible. Una estrategia de dos tiempos. Sí, que combina lo mejor de la selección de modelos moderna con la estimación clásica. Un método realmente poderoso para encontrar la simplicidad dentro de la complejidad. Una forma de que el escultor no se pierda en un bloque de mármol infinito. Absolutamente. Y fíjate, nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. Este artículo, como muchos modelos de este tipo, asume algo fundamental, que las relaciones que busca son estables a lo largo del tiempo. Asume que las variables importantes hoy Ujú. lo serán también mañana. Una suposición bastante fuerte, la verdad, sobre todo en un mundo que cambia tan rápido. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si las variables importantes cambian? ¿Cómo podrían adaptarse estas técnicas para cazar un objetivo que no deja de moverse? Pensemos en los mercados financieros, donde lo que funciona un mes deja de funcionar al siguiente. O en el marketing digital, o en el marketing, donde las tendencias de los consumidores cambian constantemente. O incluso en la epidemiología de un virus que muta y cambia su comportamiento. ¿Cómo aplicamos Lasso a un puzzle cuya imagen final está cambiando mientras lo montamos? Vaya, Esa es, probablemente, la siguiente frontera en este campo. una pregunta fascinante y un desafío enorme. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.